México ocupa el sexto lugar en el trágico ranking de periodistas asesinados en el mundo. Allí, este año, 8 reporteros han fallecido víctimas de homicidios, según informa la campaña Emblema de Prensa. Precio Segovia ha analizado los motivos de la violencia contra los medios y ha podido hablar con uno de los sobrevivientes de un ataque de crimen organizado. Indalecio es periodista mexicano y desde el 1 de agosto un padre de luto. Un grupo de encapuchados dispararon contra él y su familia frente a su casa cuando todavía se encontraban en el coche. En el ataque murió su hijo de 12 años ante la mirada impotente de sus 3 hermanos menores. Su muerte había sido instantánea. De 5 balazos que tenía mi vehículo, 3 le habían destrozado el corazón. Indalecio atribuye este crimen a su labor periodística crítica en Lubianos, una localidad del sudoeste de México que hace 5 años pasó a formar parte de la ruta del narcotráfico. Sabía de los riesgos de su profesión en su país, pero jamás pensó que los delincuentes se ensarzarían con su hijo. Ahora toda la familia se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. A veces, pues inconscientemente, a veces le hablamos, vente a comer, ¿no? Al niño, o vamos caminando y más, como que volteas a ver y los cuentas y como que sientes que te falta uno. La familia se ha mudado ya varias veces para evitar ser un blanco fácil. Sin embargo, no saben de quién huyen. Y es que en esa zona se enfrentan las fuerzas del orden y 3 de los carteles más poderosos de México. México está considerado como uno de los países más difíciles para ejercer el periodismo, y es que pese a no tener ningún conflicto armado abierto, el nivel de peligrosidad para los profesionales de la información es equivalente al de estados en guerra como Irak o Siria. En México son comunes los ataques y las amenazas a las familias de periodistas para hacerlos callar. La asociación Artículo 19 lleva años velando por los derechos de la prensa y desde ella aseguran que estas agresiones son un tema ignorado y silenciado por el mismo gobierno. Va en aumento la agresión hacia la prensa. Parecería, de acuerdo al discurso oficial de Presidencia de la República, que no, que es una situación de tranquilidad, una situación sin violencia, pero al menos en cuanto a cifras, el año pasado fue el año más peligroso de los últimos 13 años en México. Entonces Artículo 19 registró 330 agresiones a la prensa y las cifras este año no son alentadoras. Hay ya un incremento sostenido de al menos un 10% de ataques. La mayor parte de estos gozan de una impunidad que solo se entiende tras el siguiente dato que nos dan en la asociación. Sin duda hay agresiones contra la prensa a través de grupos de delincuencia organizada, pero no son la mayor cantidad. La mayor cantidad siguen siendo agentes del Estado, es decir, funcionarios públicos, prioritariamente cuerpos de seguridad, los que agreden a la prensa. De hecho, un 59% de las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos el año pasado. Pero cuando preguntamos a la institución de gobierno pertinente sobre estas cifras, echan la mirada para otro lado. Los delitos más graves contra la libertad de expresión, hay que ser claros, no los comete el Estado. Si hay una lista de homicidios de periodistas, esto normalmente son origen del crimen organizado. Independientemente de quién estuviera detrás de la muerte de su hijo, Indalecio mira hacia adelante y con valor decide tragarse las lágrimas, porque hay una cosa que tiene bien clara. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, que es el periodismo, que es la lucha social, la defensa de los derechos humanos, que eso es lo mío, ¿no? Precio Segovia, RT, Ciudad de México. Danilo Albín, periodista e investigador en materia de derechos humanos, señala que actualmente el gobierno está persiguiendo a los periodistas que informan sobre las marchas que se están realizando por los 43 normalistas desaparecidos. La violencia institucional y la persecución que se realiza incluso por parte de estructuras del Estado mexicano contra medios de comunicación, ya no solo de carácter local, sino también nacional. Un intento muy reiterado en México, sobre todo muy reiterado por parte de los gobiernos del PRI en México, de silenciar todo tipo de disidencia o de denuncia sobre la política del Estado en determinadas áreas. Creo que uno de los casos más claros es el que estamos viviendo ahora mismo, el que se está viviendo ahora mismo en México, con la persecución a quienes están informando sobre las movilizaciones en torno a la denuncia por los 43 estudiantes que fueron asesinados y desaparecidos en el Estado mexicano.